Buenos días para todos. Realmente es un gusto estar acá sentado con Francisco y con Nicolás, dos amigos, digamos que hace muchos años venimos transitando y que hoy ellos tienen la difícil tarea de llevar adelante los cambios y los procesos de estabilización de la economía argentina. Ya hace un año estábamos acá, ¿no? Hicimos el encuentro, estaba Francisco, estábamos en un proceso de estabilización. Quizás hoy la economía argentina, está empezando a transitar un camino distinto y un camino que quizás en los próximos años tengamos que vivirlos con cierta tensión. Si uno mira la experiencia de lo que está haciendo Argentina y la compara también con la experiencia internacional, nosotros pensamos que es casi un tema inédito, porque en general todos los países han tenido procesos de estabilización y luego han llevado adelante procesos de reformas más estructurales. Sin embargo, Argentina y el gobierno ha tomado un desafío, en este caso inédito también, que es hacer el proceso de normalización y el proceso de transformación económica en forma simultánea. Entonces, claramente, tenemos unos años por delante donde vamos a tener que convivir con las tensiones de la macro y las exigencias de la macro y, por otro lado, las tensiones que los cambios en la micro de alguna manera van a estar resultando y también que van a comprometer el camino. Entonces, un poco a los empresarios no hay que preocuparse por las tensiones. Lo que tenemos que mirar es cómo el gobierno lleva adelante esas políticas como para poder aliviarlas. Y creo que hoy para todos nosotros es un lujo que el que se encarga de la macro y en parte que tiene que empezar a mirar la micro nos pueden empezar a dar esas cuestiones. El año pasado, Pancho, cuando estábamos acá, una pregunta era, había, ¿te acordás? Mucha vibración, mucha tensión. Una pregunta era, yo te hice, bueno, ¿qué pasa con la economía? ¿Cuándo arranca? Y vos con total naturalidad, como siempre te caracteriza, dijiste, es una incógnita eso todavía. Bueno, parece que arrancó. Ahora, alguno querrá saber cómo sigue, ¿no? O cuánto tiempo va a estar andando. Pero arrancó. Arrancó, obvio. Arrancó. Yo soy muy optimista respecto de cómo va a evolucionar la economía durante el año que viene. Yo creo que, como vos dijiste, durante estos 2 años ha habido un proceso que nosotros lo llamamos de normalización de la economía, que no es que tenga que empezar precisamente y terminar en algo que podamos decir es una economía normal, pero claramente es un país muy distinto al que teníamos hace 2 años. Y yo digo que soy muy optimista porque yo creo que en el mes de marzo, en el mes de febrero del próximo año, también vamos a tener un país muy distinto al que tenemos hoy. Un cambio como de segunda generación, y me parece que tiene que ver con algo que seguramente Nico va a profundizar, que son una serie de reformas importantes que en su momento dijimos que eran los deberes que tenía pendiente el gobierno de hacer para mejorar la productividad de la economía argentina. Uno de ellos, siempre decíamos, es una reforma tributaria, otra era una ley de ordenamiento laboral, decíamos que había que bajar el costo del capital, hablábamos de que había que tener competencia, de que nos teníamos que integrar al mundo, que teníamos que tener acceso a la tecnología. Eran como los deberes que, además de los deberes que hace el sector empresarial, el gobierno era necesario que los hiciera. Y vamos a terminar el año, fíjense, de los temas que dije, con una reforma tributaria y un pacto fiscal, eventualmente con una reforma previsional, eventualmente con una ley de ordenamiento laboral, con una ley de defensa de la competencia y posiblemente respecto a la integración inteligente al mundo con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, me parece cambios muy relevantes en el sentido que habíamos planificado y me parece que impulsan claramente la economía. En estos días, y seguramente de acá, por más que recién estabas pensando en vacaciones, creo que vas a tener unos 15, 20 días y quizás un poquito más, bastante presionado por el tema de las reformas. ¿Cómo es tu mirada? ¿Cómo ves que va a evolucionar las reformas? En especial, yo diría el trípode, ¿no? Reforma tributaria, reforma fiscal y reforma laboral. Bueno, se está por cumplir un año desde que estoy en mi cargo y en estos días me pongo a pensar en mis primeras semanas, mis primeros meses,
cuando con mi equipo veíamos qué cosas soñábamos con hacer a lo largo de nuestro primer año. Por supuesto, una reforma tributaria que teníamos que diseñarla desde cero, llevarla al Congreso. Pensamos que la discusión iba a llevar meses, dada la complejidad de los temas. La ley de responsabilidad fiscal, que para nosotros es la clave de todas las reformas, porque es la que en definitiva va a permitir que con la Argentina creciendo y estabilizando el gasto de la nación y de las provincias en términos reales, nos permita bajar el gasto público en relación al PBI, que arrancó en 43 puntos cuando asumió el presidente Macri, que termina este año en 41 puntos, y que si la Argentina crece al 3% anual, con la ley de responsabilidad fiscal cumpliéndose, va a estar en 33 puntos del PBI en el año 2023. Un nivel de gasto de un país normal que nos permite eliminar el déficit y buena parte de los impuestos distorsivos. O sea que la ley de responsabilidad fiscal para mí es crucial, ¿no? Luego teníamos que cumplir las metas para este año, que ahora parece que, digamos, que era obvio que las íbamos a cumplir, pero al principio no nos creían porque decían, si en el 2016 tuviste un punto de recursos del blanqueo y este año no los tenés, ¿cómo vas a hacer para cumplir? Y el pacto con las provincias, que uno soñaba con poder hacer un pacto con las provincias para poder ir bajando ingresos brutos, que es un impuesto probablemente el más distorsivo de todos, pero que no está bajo la jurisdicción legal del Gobierno Nacional. Necesitábamos realmente que las provincias se comprometan a esa baja. Y además, como todo era un rompecabezas, un mecano donde todo está relacionado con todo, necesitábamos la ley de responsabilidad fiscal para que le genere los recursos a las provincias en base al ahorro que les va a producir, producto de mantener constante el gasto, para que puedan bajar impuestos. Entonces, teníamos todas estas cosas en nuestra cabeza, en nuestro trabajo, y la verdad es que pensar en que todo eso podía llegar a buen puerto este año, bueno, era una ilusión. Hoy en qué estado estamos, aparte de eso tenemos el presupuesto, el revalúo de balances, ¿no? Y yo creo que tenemos enormes chances de que todo se apruebe antes de fin de año, ¿no? De que el último día que se va a sesionar el Congreso, que probablemente sea el 28 de diciembre, tengamos presupuesto, tengamos reforma tributaria, tengamos responsabilidad fiscal y el pacto fiscal, ¿no? Lo cual nos da las herramientas para, a partir de eso, bueno, primero, velar por el cumplimiento de todo, porque hemos tenido otros pactos fiscales en la Argentina, pero que no se han cumplido. Entonces es muy importante que lo que hemos acordado de aquí en adelante se cumpla, que efectivamente se cumpla con responsabilidad fiscal, se cumpla con la baja de ingresos brutos, pero creo que estamos muy cerquita de tener todas estas herramientas funcionando. ¿Sos optimista con respecto a diputados entonces? ¿Con respecto? A diputados. Soy optimista, sí. De hecho, digamos, estoy hoy, mañana en contacto permanente con los diputados nuestros y los de la oposición, con los que estamos discutiendo algunos temas todavía abiertos de la reforma tributaria, pero en donde hoy las cuestiones que estamos discutiendo ya son bastante acotadas y me parece que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo y de tener una reforma que pueda ser votada por buena parte de la oposición, cosa que es muy importante porque además muestra que hemos logrado generar un consenso acerca de los problemas y que vamos a dotar de una sustentabilidad una reforma que la necesita per se, porque es una reforma que se aplica en 5 años, ¿no? Dadas las limitaciones fiscales que tenemos y en donde tenemos que ser graduales con la baja de los impuestos porque tenemos que también bajar el déficit y graduales con la baja del déficit porque también tenemos que bajar impuestos, que la oposición acompañe este proceso es muy importante porque vamos a estar varios años todavía trabajando en estos temas. Aparte es importante el acompañamiento de la oposición porque si bien es importante el cambio de reglas de juego, la previsibilidad también es un dato no menor a la hora de tomar inversiones. Por lo tanto, si hay un proceso de acompañamiento de mejora, lo da.
Y hablando de previsibilidad, cuando Francisco presentaste el Plan Productivo Nacional ya el año pasado, uno de los ejes principales estaba en los procesos de integración, ¿no? Esa idea de comercio de alguna manera atrae inversiones. La semana que viene, Puerto Madero, los que vivimos acá, va a ser un caos, pero va a tener un evento importante que es la OMC. Y dentro, si querés, del marco de la OMC, esta semana que terminó, una semana importante en términos de la negociación con la Unión Europea. Un poco la expectativa. Vos sabés que acá en Argentina hablas de Unión Europea y más de un empresario salta, ¿no? Como si mañana ya se abriera la frontera y tuviera un proceso de apertura indiscriminado con el tema de Europa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está esa negociación? Mirá, ¿cómo están los tiempos? La negociación está bien. Es una negociación compleja. Es muy compleja porque es una negociación no de Argentina, es una negociación del Mercosur con la Unión Europea, por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo con todos nuestros socios y tenemos diferentes aproximaciones respecto del tema. Yo diría que Argentina es quien lidera la iniciativa de apurar un acuerdo con la Unión Europea y nosotros los vemos como fundamental y como estratégico, pero no por el comercio, sino por la inversión. Nosotros creemos que hacer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, inteligente, y ahora voy a plantear qué es lo que diría que tiene que ver con la inteligencia del acuerdo. Me parece que es fundamental porque institucionaliza a la Argentina y me parece que a los efectos de que crezca la economía, de que haya más empresas, de que haya más empleo, necesitamos más institucionalización, más ser normales. Por eso yo estoy muy contento con que podamos acceder a la OCDE, con que seamos parte activa del G20, con que se haga acá la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, no tiene impacto sobre las decisiones que vaya a tomar la Argentina, porque en realidad es una discusión que nosotros somos huéspedes de esta discusión, pero hay mucha diferencia entre el año diciembre del 2015, que estábamos condenados por la Organización Mundial del Comercio por las DEJAIS, por denuncias de la Unión Europea, de los Estados Unidos y del Japón, a hoy ser los huéspedes y quienes llevamos la agenda de los, como dicen en la OMC, de los viejos temas y de los nuevos temas de discusiones de lo que pasa con el comercio internacional. Entonces, a nosotros nos parece muy relevante esto. Respecto en particular del acuerdo con la Unión Europea, nosotros somos muy optimistas respecto de este acuerdo, también desde el comercio, porque nosotros creemos que cómo están estructuradas las ofertas. Las ofertas están estructuradas de forma tal que en la canasta de productos que tienen que ser significativos, tienen que ser cercano al 90% de los productos de los nomencladores, es decir, un acuerdo de libre comercio no se puede hacer poniendo 5 productos a disposición del acuerdo, tiene que ser significativo y grande. Dicho esto, lo que es obvio es que, dadas las competitividades relativas de ambos bloques, bajan los aranceles rápidamente de los productos del agro y agroindustriales en el intercambio comercial y bajan los aranceles de los productos industriales en el largo plazo. Esta discusión del plazo y de la pendiente de caída de los aranceles es lo que negociamos, sabiendo y teniendo claro de que nosotros, mientras hacemos los deberes que hace Nicolás con los temas macro, la solvencia fiscal, la credibilidad en la Argentina y la baja de todo el costo argentino, para llamarlo de alguna manera, nosotros necesitamos darle ese espacio de gradualismo también a las empresas. Y esa es la clave. Ahora, dicho eso, llegado el momento, nosotros somos optimistas también respecto de la industria, no solamente del agro, porque la industria argentina puede ser, para nosotros es una oportunidad que pueda vender productos a la Unión Europea. Ahí empezaríamos a tener acuerdos con el 30% del PBI del mundo y no acuerdos con el 9% del PBI del mundo. A mí me encanta hablar de Toyota, les hago publicidad por todos lados.
¿Por qué? Porque, viste, y bueno. Tranquilo. No, pero después te cuento, no, pero me quedé impresionado cuando fui a Fiat. Ahora cuento, porque también hablé con los ingenieros de Fiat. Bueno, hago referencia a algo que me dijo un ingeniero tuyo que venía de Croacia. Estoy hablando con Ratazzi, para los que no ven. Dije, ¿cómo es la productividad de esta planta? Fiat ha hecho una inversión importante para lanzar un nuevo modelo, entonces la fui a visitar. Entonces estaban todos los ingenieros con todo el deployment de esta nueva planta. Y dije, ¿cómo es esta planta en términos de productividad respecto de una europea? Y me dijo, tiene productividad más alta, por una serie de razones. Entonces, el caso de Toyota es similar a lo que tiene en Japón o lo que tiene en Tailandia. Entonces yo digo, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la tecnología y sobre todo desde el punto de vista del capital humano, no hay ninguna razón para que nosotros no seamos ganadores en un acuerdo industrial. Y nosotros parece ser que nos creemos condenados a que solamente podemos producir commodities. De hecho, en la última reunión de la UIA, en las jornadas de la UIA, el presidente del Congreso, que no era Acevedo, hizo referencia al acuerdo con la Unión Europea y dijo, bueno, pronto vamos a tener un acuerdo con la Unión Europea que nos va a permitir vender productos del agro, de la Unión Industrial. Le dije, no, nos va a permitir vender productos industriales. Vamos a acceder a nuevos mercados. Vamos a poder hacer crecer la economía de la Argentina y generar empleo que hace cuántos años que está estancado en 6 millones de personas que trabajan en el sector privado formal y tenemos 5 millones de empleo informal. Entonces, bueno, hice un speech, pero creo que lo vemos con mucho optimismo. Primer trimestre puede ser que tengamos algún acuerdo ya cerrado. Yo espero que sea antes de fin de año. Bien. Bien. Negociación dura esa que ha llevado muchísimos años, muchísimos años. Cuando hablaba de tensiones, Nicolás, uno, si querés, puede mirar, ¿no? Tenés tensiones de corto y quizás tensiones que pueden ser de mediano. Hoy hay dos tensiones de corto que inclusive generan y empiezan a levantar, si querés, falsas imágenes del pasado, ¿no? Recordando modelos o programas económicos, si querés, anteriores. Yo te diría, las de corto hoy están entre tasa de interés y dólar, ¿no? Esa mezcla que de alguna manera está generando mucha preocupación, quizás excesiva en algunos sectores porque dejan de mirar la tendencia, pero es la foto del momento. ¿Cuál es tu reflexión? ¿O qué nos podés saber? Yo diría, estamos ya, por suerte, empezando a tener discusiones de segunda generación, sí, no de primera generación, ¿no? Hoy tenemos un Banco Central que no nos dice que bueno, la emisión monetaria no genera inflación, no, las teorías empiezan a ser un poco más estándar. Nosotros tenemos un programa fiscal que algunos pueden pensar que es un poco gradual, otros que no, porque también hay quienes nos dicen que somos ajustadores. Sí. La realidad es que nosotros vamos navegando entre dos objetivos que son bajar impuestos y bajar déficit. En los últimos 2 años el Gobierno Nacional ha bajado impuestos por casi 2 puntos del PBI. Si no hubiéramos bajado impuestos por 2 puntos del PBI, hoy el déficit primario, en vez de ser 4,2, como tenemos la meta este año, sería cercana a 2. Ahora probablemente estaríamos creciendo al 2% o al 1,5%, porque ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos eliminado los impuestos al comercio exterior? ¿No? Entonces, tenemos, inclusive dentro de la política fiscal, tensiones, ¿no? Tenemos que ir navegando entre objetivos múltiples. Ahora, claro, desde el punto de partida, desde donde arrancamos, con la proporción de impuestos distorsivos que tenemos y con el nivel de gasto público a PBI que tenemos, encontramos que tenemos que ir haciendo un poco de cada cosa. Si quisiéramos ir más rápido con el déficit, tendríamos que olvidarnos de los impuestos, y hoy todas las críticas, en vez de estar en el déficit, estarían en que no estamos haciendo nada para resolver la cuestión de la presión tributaria. Entonces, bueno, pero son los gajes del oficio. Nosotros elegimos y por un lado nos van a venir las críticas. En la política monetaria, hoy nos estamos acostumbrando también a que tenemos un Banco Central que está intentando establecer un esquema de metas de inflación en la Argentina, y es la primera vez que la Argentina se embarca en un programa de
estabilización, de desinflación con tipo de cambio flotante. Sí. Es una novedad, lo cual hace un poco más costosa la transición, pero también menos riesgosa, porque en el pasado, digamos, al intentar el camino rápido para bajar la inflación, que es fijar el tipo de cambio, luego nos costó mucho salir y empezamos a, entre nosotros, mentirnos, inventar la razón por qué esta vez era diferente y el tipo de cambio fijo estaba bien y nos fuimos quedando. Entonces, yo creo que la inversión que estamos haciendo en bajar la inflación flotando tiene costos, pero tiene beneficios de largo plazo. Entonces, en parte, ahí entendemos algunas de las dificultades que aparecen en la lucha antiinflacionaria. Ahora, estamos en una transición en donde todavía tenemos por delante un 2018 con subas de precios regulados. En 2019, en nuestra visión, salvo en transporte, en el área metropolitana, tanto en electricidad como en gas, ya los cambios en los precios de los servicios regulados se van a mover en línea con la tasa de inflación. Es decir, probablemente no necesitemos nuevos ajustes reales en las tarifas de los servicios públicos, con lo cual vamos a ir a un escenario totalmente distinto. Todavía nos queda esta transición del 2018 donde conviven la suba de precios regulados con nuestro programa antiinflacionario, y eso genera todavía una política monetaria relativamente dura. Así como nosotros tenemos múltiples objetivos, el Banco Central también los tiene, ¿no? Primero, está luchando contra subas de precios regulados. Segundo, obviamente, mira la inflación, pero con el ojo izquierdo también mira el tipo de cambio, sin duda, porque lo hacen todos los bancos centrales. Entonces yo diría que nos queda todavía por delante un tiempo donde la política monetaria tiene que seguir siendo dura para acomodar los precios, la suba de los precios regulados, pero que todas estas supuestas tensiones que hoy nos señalan van a ser visiblemente menores, y no tengo duda de que vamos a estar hablando de otra cosa dentro de unos meses. Bien. Vamos a hacer en la próxima del año que viene, vamos a volver sobre este tema y vamos a ver cómo avanzó. Dentro... algunas empieza a tener ya. Algunas empieza... el año pasado. Dentro del programa también, Pancho, vos, me acuerdo el año pasado, también compartí un panel con vos y decías que uno de los temas en los cuales querías que la gestión trascienda era que fueron la gestión que de alguna forma le cambió la vida a las pymes, ¿no? Ese foco puesto en un sector tan importante desde el punto de vista de generación de empleo, de aporte de valor, pero que quizás toda la política pública muchas veces diciendo que la ayudaba terminaba hundiéndola más. ¿Cuáles son los avances hasta ahora y cuál pensás que van a ser a futuro? Mira, sí, sigo pensando lo mismo. Yo creo que porque surge del diagnóstico del grave problema que tenemos en el tema de la demanda de empleo en la Argentina. Y son las pymes quienes finalmente producen el cambio. Yo siempre hago referencia, ahora los números han crecido, pero hago referencia a los proyectos de inversión que maneja la Agencia Argentina de Inversiones, que son, ahora ya estamos en 100.000 millones de dólares, y los empleos son 45.000 empleos. Las pymes son los que efectivamente generan un cambio. Hay 850.000 pymes en la Argentina. Si tomaran un solo empleo cada una, se generaría más empleo privado formal en la Argentina que en los últimos 10 años. Entonces, creo que darle condiciones para que las pymes puedan crecer y desarrollarse y prosperar es fundamental. Entonces, fuimos haciendo una cantidad de cosas. La verdad que empezamos con la ley PYME, seguimos con la ley del emprendedor, nos concentramos ahora en la sociedad por acciones simplificada, que es poder hacer una sociedad, en realidad no es en 24 horas, es en 15 minutos, y poder empezar a operar. Acabamos de lanzar una iniciativa muy importante de capital emprendedor. Pongo pymes y emprendedorismo juntos porque finalmente yo
creemos, no yo, todos nosotros creemos que gran parte, además de las condiciones tributarias que le fijamos en la ley PYME, tenemos que simplificarle la vida a las pymes. Y me parece que falta mucho más. Ayer hicimos algo chiquito, parece, pero fundamental. Lanzamos un programa que se llama Exporta Simple. ¿Qué es Exporta Simple? Es un programa que permite a una pyme exportar hasta $600.000 por año de segmentos de $15.000 cada uno durante el año, simplemente llamando por teléfono a un courier que elige y manda las cosas. No se tiene que mover, no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que que contratar a un despachante de aduana. Esto yo creo que va a tener un impacto tremendo. Y sobre todo la filosofía de trabajar de esa manera me parece que va a tener mucho impacto. Queremos hacer la vida fáciles a las compañías. Uno de los ejes que lanzó Mauricio cuando habló de los consensos fueron estas leyes sobre las que habló Nico. Pero también habló sobre la desburocratización y la simplificación y sacarle obstáculos a la economía. Ha habido una serie de decretos, y van a haber otros, que tienen que ver con tomar decisiones que ahora les voy a explicar de qué se tratan. Básicamente tienen que ver con simplificarle la vida a las compañías y es sacar las capas geológicas de las diferentes normativas que venimos acumulando durante años y que hace que pasen cosas como que una empresa se tiene que registrar para casi todo, varias veces, donde usamos al ciudadano y a la empresa como cadete, le pedimos que nos traiga cosas que el propio Estado produce, cuando llega le hacemos hacer una cola, le ponemos una tasa adicional para que financie el software del quien lo atiende. Bueno, todo este tipo de cosas los estamos sacando y los nudos centrales de donde están estas eventuales ganancias para la productividad están básicamente en AFIP, en aduana, en el Tribunal Fiscal. Hay mucho relacionado en estos temas con la provincia de Buenos Aires, que también tenemos un equipo trabajando. Entonces, nosotros nos hemos fijado una pauta de bajar un punto del PBI, sacarle al sector productivo un punto del PBI que se diluye en colas, trámites, fotocopias, aprobaciones, apostillados, escribanos, contadores, tasas, así que balances que tienen que ser aprobados y llevados de un lugar a otro. Ahora acabamos de terminar finalmente con la FIP, la Central de Balances Electrónica, donde el mismo balance que está en la FIP es el que puede ver todo quien le interese conocer la situación patrimonial de una empresa. Entonces, hay mucha ganancia acá. Un punto del PBI es muchísimo, son 100.000 millones de pesos. Así que me parece que por ahí estamos yendo. Nico, las preguntas quizás más duras te tocan a vos en esta etapa, pero esta quizás no sea tanto. ¿Cuán lejos o cuán cerca ves vos la posibilidad de que estemos entrando a un ciclo de crecimiento sostenido, ¿no? Y que salgamos de este tobogán de que caíamos cada 2 años y medio o cada 3? Bueno, yo creo que estamos muy, muy cerca de sacarnos los principales riesgos de encima. Número 1, fundamental, año 2017, año impar. Fue un año en donde la política fiscal, la política monetaria funcionaron de manera totalmente escindida del proceso político. Es fundamental eso, porque si no, si uno trabaja un año y al año siguiente desanda el camino, realmente era muy difícil avanzar. Entonces, llevamos ya 2 años en la misma dirección. Y eso va a continuar, digamos, la política macroeconómica no cambia en los años de elecciones. Ahora, nosotros hemos elegido un camino en el cual pretendemos ir bajando el peso del sector público en relación al PBI, esencialmente manteniéndolo constante en términos reales y aprovechando el crecimiento económico para ir disminuyendo el peso relativo del sector público en relación al sector privado, que tiene una productividad más alta.
y habiendo recibido enormes dificultades en términos del tamaño del Estado, del peso de los impuestos distorsivos, en medio de todo eso, si uno se para dentro de 30 años y analiza la economía que recibió el presidente Macri, en medio de todo eso va a encontrar una única ventaja, probablemente, que era el bajísimo endeudamiento del Estado, las familias y las empresas. Para transitar el camino en la normalización fiscal y en la convergencia a la eliminación de los impuestos distorsivos, es obvio que estamos todavía tomando más deuda de la que tenemos que tomar en el futuro. Y eso, en nuestra visión y en nuestros números con los que trabajamos, no nos genera un problema de solvencia, porque nosotros pensamos estabilizar el ratio de deuda PBI en el año 2020, y a partir de ahí la deuda PBI va a volver a caer y el pico que va a tener el año 2020 en 37, 38 puntos del PBI va a ser infinitamente inferior al que tiene el promedio de los países emergentes, ni siquiera de los desarrollados, que tienen 90% de deuda PBI. Ahora, siendo solventes, y esa solvencia se refleja en que nuestros bonos en dólares del Gobierno Nacional a 10 años rinden 5,40%, la tasa más baja de la historia contemporánea de la Argentina. Si el mercado no viera esta historia de solvencia, esto no estaría ocurriendo. Todavía estamos expuestos al riesgo de liquidez. ¿En qué consiste ese riesgo de liquidez? En que nuestro programa financiero es grande y nuestro mercado de capitales local es chico. Entonces, nosotros necesitamos achicar el tamaño del programa financiero y agrandar el mercado de capitales local para que en algún momento podamos completar prácticamente todo nuestro programa financiero localmente, que es una fuente de financiamiento mucho más estable. Bueno, claro, este año déficit primario de 4,2% del PBI, esos son 25.000 millones de dólares, el año que viene 3,2 son 18, 19, en el 2019 van a ser 13.000 millones de dólares. Y a su vez, el mercado de capitales local está creciendo en términos reales o en dólares al 20-25% por año, con lo cual hay un punto en donde se cruzan las dos líneas y realmente el riesgo de liquidez también deja de ser un problema. Ya no solo somos solventes, sino que ya no tenemos riesgo de refinanciación. Nosotros pensamos que el Rubicón lo terminamos de cruzar en el año 2018, que en 2019 la conjunción de un mercado de capitales más grande y un programa financiero más chico ya nos dejan en la zona segura y que por ahora necesitamos un mundo que se mantenga como está, tranquilo, con baja volatilidad, con bajas tasas, porque en caso contrario, sí, obviamente tendríamos que revisar nuestro programa fiscal. Digamos, lo que no va a ocurrir es que pongamos en riesgo la sustentabilidad macroeconómica, pero si no tendríamos que apresurar el ritmo de convergencia fiscal que hoy podemos mantener en este nivel justamente porque disponemos de financiamiento. Así que, pero digamos, como pretendemos seguir manteniendo un costo de capital bajo, porque eso permite que el sector privado confíe, invierta, bueno, si eventualmente el mercado se pusiera más volátil, tendríamos que acomodar también nuestra gradualidad fiscal, ¿no? Eso es algo que me parece que está claro. Entonces, vos me preguntabas por los riesgos. Yo creo que los riesgos hoy van en la buena dirección, porque van a ser cada vez más pequeños. En la medida en que sigamos institucionalizando el esquema de tipo de cambio flotante con metas de inflación, la Argentina va a estar también mucho más aislada de los shocks externos. El peso, dentro de algunos años, debería ser una de las monedas del mundo que todos conocen como, en la jerga, como commodity currencies. Los países que son muy intensivos en la exportación de commodities tienen monedas que en general se mueven en sentido inverso a lo que pasa con el precio de sus principales commodities. El dólar australiano, el de Nueva Zelanda, el real brasileño, el peso chileno, ¿no? Que se mueven de manera inversa a lo que pasa con el precio del cobre, con el mineral de hierro, con los minerales en Australia. Y eso lo que genera es una economía que eventualmente tiene un poquito más de volatilidad nominal, no necesariamente más de inflación, porque digamos, en la medida en que
se institucionaliza el esquema de metas, cada vez el traspaso a precios de los movimientos del tipo de cambio es menor, pero tiene mucha menos volatilidad real. Y entonces podemos soñar con una economía que no enfrente recesiones aún en los años en los que hay shocks externos, tal como le ocurre a Australia, a Nueva Zelanda, a Israel, a Corea, a muchos países emergentes que iniciaron sus reformas 20 años atrás, no las interrumpieron, atravesaron por las mismas dificultades que estamos atravesando nosotros hoy, ¿no? Y eran gradualistas y entonces eso generaba nervios al principio. Exacto. Pero llegaron a buen puerto, cruzaron el Rubicón y hoy son economías que la verdad que el mundo puede entrar en situaciones de volatilidad y siguen creciendo y así hacia allí vamos. Última ronda y ya terminamos. Todo el seminario estuvo trabajando sobre los temas o el encuentro estuvo trabajando sobre los temas de innovación, lo que están haciendo las empresas. Lourdes en la primera parte nos hizo una mirada con respecto a lo que pasaba en el mundo. Y uno de los temas que puso en claro es el tema de innovación, también un pilar en términos de lo que tiene que aportar para el crecimiento del producto. Él planteó los temas de instituciones como importantes, los temas de normalización. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo es tu mirada sobre eso? Me parece es uno de los grandes temas de mejoras de la productividad. A ver, ¿qué creo yo cuando hice la introducción? Nos dije que teníamos 2 años de normalización de la economía. Exacto. Ahora, la nueva etapa ya no es más normalización. Y yo creo que la nueva etapa la podríamos llamar que Argentina entre en el siglo XXI. Que la agenda de discusión sea la agenda del futuro, por lo menos la agenda del siglo XXI. Y ahí claramente empezamos a hablar de otros temas, que además de la competitividad, tenemos que hablar de la economía del conocimiento, de las nuevas tecnologías, del impacto de las nuevas tecnologías, que es un tema de debate en todo el mundo, cómo impactan las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica, qué pasa con la manufactura y sobre todo qué pasa con los servicios. Con estas nuevas tecnologías, porque las manufacturas ya la vienen aplicando fuerte. Entonces, me parece que el tema de la innovación es fundamental y hay una cantidad de vehículos, ¿no es cierto?, que aportan a la innovación. Algunos tradicionales, como por ejemplo el INTI, que es el Instituto de Tecnología Industrial, donde nosotros estamos trabajando para modernizarlo y hacerlo que esté, digamos, habitando el siglo XXI, pero a mí me parece muy, muy importante el fenómeno emprendedor en la Argentina para la innovación. Me parece que en el mundo se ha de alguna manera tercerizado la innovación de las grandes empresas en el fenómeno emprendedor y las aceleradoras. Y por eso nosotros le estamos dando tanta importancia a las aceleradoras en la Argentina, porque ahí es donde abrevan las empresas y dicen, en vez de tener in-house siempre hay, ¿no? R&D, voy y busco las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos y la nueva inventiva y la innovación que llevan estas pequeñas empresas adelante. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la tecnología, tienen acceso a la educación, entienden cómo funcionan las aplicaciones, la inteligencia artificial y todos estos recursos para mejorar los procesos. Entonces vemos ejemplos. Nosotros acabamos de darle un premio a la exportación a una empresa que se llama Mitambo o algo así. Es una aplicación para mejorar la productividad de un tambo, o sea, algo más argentino y campestre y agrícola. Sin embargo, este hombre, el dueño, me decía, yo con esto sé el humor de cada vaca. Por supuesto, se refería a la capacidad productiva de cada vaca. Es decir, hay muchísima mejora de productividad con la innovación, así que estamos apostando por ahí. Tenemos que hacer una aplicación para los industriales para conocer el humor también. El humor, sí. Nico, claramente el gobierno entró en un proceso de reformas graduales o en un proceso reformista. ¿Cuál es tu mirada de hacia dónde va el sistema tributario, ¿no? Pensando que en el 2020 seguramente habrá una nueva vuelta de reformas. ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué tenemos que dirigirnos? Bueno, yo creo que esta primera reforma que encaramos apunta esencialmente a los impuestos distorsivos, ¿no? A tratar de ir removiendo el impuesto al cheque,
bajar ingresos brutos, disminuir el peso de los impuestos al trabajo, devolver el IVA de manera automática para las inversiones, bajar sellos. Acá está el núcleo de esta reforma, más allá de algunas otras cosas que hemos hecho. Pero para adelante tenemos muchas otras cosas por hacer, digamos, ¿no? Yo creo que con los ingresos personales hay muchas cosas por corregir, hay muchas inequidades horizontales, ¿no? Hoy no tributan igual quienes hacen cosas similares. Entonces, un autónomo, ahora hemos corregido buena parte de la distorsión que había porque un autónomo tenía muchas menos deducciones que alguien trabajando en relación de dependencia, hemos aumentado la deducción para los autónomos, pero iguales actividades deberían tributar de la misma manera. Entonces, no debería haber diferencia entre quien trabaja en relación de dependencia, es autónomo. Deberíamos terminar con la composición cedular del impuesto a los ingresos, donde todo lo que sean ingresos, luego tengamos la alícuota y luego se resten las deducciones para poder ir también a un esquema de impuesto negativo. Y digamos que todos los argentinos presenten su declaración de impuesto a los ingresos y que aquellos que reciben un subsidio del Estado se canalice como un impuesto a las ganancias negativo, como existe en Estados Unidos. Y ahí tendremos un esquema muy, muy ordenado. Yo creo que ese es un paso muy importante. Luego, el IVA es un impuesto que no es distorsivo. Las críticas al IVA tienen más que ver con la equidad, pero evidentemente para ir a una tasa más baja deberíamos revisar todos los agujeros que tenemos y ver si queremos cambiar una tasa más baja por un IVA con menos exenciones o diferenciales de alícuota. Son discusiones también, yo diría, que tienen más que ver con el siglo XXI. Estas discusiones las tienen países que ya han normalizado sus economías, ¿no? Nosotros, si nos sacamos de encima los impuestos distorsivos, vamos a estar en condiciones de tener una discusión, creo que adulta como sociedad, sobre cómo seguir normalizando nuestro esquema impositivo, pero ya habiendo sacado la peor parte. Y todavía nos va a quedar un residuo de ingresos brutos, aún después de esta rebaja, que tenemos que, en mi opinión, convertir en otra cosa, o llevarlo a cuenta de algún impuesto nacional, o convertirlo en un impuesto a las ventas. Y para eso hay que construir capacidad tributaria en las provincias, porque ahí ya el gravamen va a estar determinado por la naturaleza del comprador, si es un comprador final o intermedio, y hoy lo que estamos haciendo es un híbrido, porque estamos tratando de eliminar ingresos brutos en las actividades que hacen más cascada y que quede en las más vinculadas a las ventas finales, pero sin discriminar si hay un comprador final o un no comprador final. Entonces puede haber una actividad de servicios que parezca que está más vinculada a la actividad final y en realidad es un insumo. Entonces, realmente ahí todavía queda mucha tarea pendiente, pero ya la carga de ingresos brutos va a ser mucho más chica, entonces la distorsión va a ser más baja. Y finalmente, no es esencialmente tributario, pero hay que también pensar la reforma previsional de largo plazo de la Argentina, donde también hay que trabajar en un consenso enorme entre los principales partidos de la Argentina, las organizaciones sindicales, empresarias, y diseñar un esquema previsional que sea sustentable, equitativo, si también nos puede ayudar a resolver otras cuestiones como generar más ahorro de largo plazo, pero digamos es una discusión que tiene que ser muy, muy en base a consensos y tenemos que tomarnos un tiempo, un par de años para poder avanzar. Sí. Bueno, realmente es un placer, podríamos estar, o que todos quieren almorzar y ellos también, podríamos seguir toda la tarde, pero creo que solo una reflexión, ¿no? Digo, estamos entrando a una economía normal que está cambiando sus formas de funcionamiento con esfuerzo, pero que está yendo para adelante. Y esto va a hacer que la forma en la cual tradicionalmente hacíamos negocios está cambiando y va a seguir cambiando. Y los comportamientos empresariales que quizás dieron resultado hasta ahora, futuro los mismos comportamientos no lo den. Por lo tanto,
También el sector privado va a tener que hacer un esfuerzo importante para reorganizarse, para adecuarse y para empezar a descubrir esos nuevos nichos de negocio, quizás en las mismas actividades que están trabajando. Realmente escucharlos y ver cómo se está trabajando desde el gobierno es realmente una ventana no solo de esperanza, sino de realidad en lo que están haciendo. Y por suerte hoy, creo que a partir de ahora podemos decir que todos tenemos el gran desafío de entrar y empezar a pensar en la agenda del siglo XXI. Así que espero el año que viene que nos podamos seguir reuniendo. A ustedes dos les agradezco y a todos ustedes les agradezco por haber participado. Un fuerte aplauso.